Leticia. Las tres espinosas acusaciones que la perseguirán siempre. Leticia Ortiz tiene un estigma. Divorciada, atea y republicana son tan solo algunos de los adjetivos con los que el sector más purista de la sociedad quiso desprestigiar la figura de Leticia como inminente princesa de Asturias y hoy como reina de España. Es altamente complicado tener controlado a todo tu entorno, especialmente a estos niveles dinásticos y reales. Es muy difícil intentar callar las bocas de quienes han formado parte activa de tu vida íntima. A fin de cuentas, también es la suya, de quien Leticia no esperaba en ningún caso recibir esta serie de acusaciones es de parte de su primo hermano, el que fuera su abogado y confidente, David Rocas Solano. Además, plasmado en un libro, Adiós, Princesa-2013, una obra que perdurará por los siglos de siglos, haya o no continuidad borbónica. Leticia se avergüenza de su familia. Al primo díscolo de la reina no le tembló el pulso en el momento en el que escribió que Leticia se avergonzaba de su familia. Además, dentro de los dos apellidos, Ortiz y Rocas Solano, había bastante distinción y diferencia intelectual y cultural. En su obra, el autor señala su visión sobre las relaciones entre la familia Rocas Solano, los Borbones y la propia reina Leticia. Al respecto, apunta lo siguiente: en cuanto a mi familia, a veces me avergonzaba del exceso de vasallaje que mostraban. A mi tía Paloma, que es una mujer sencilla que a veces raya en el simplismo, toda aquella parafernalia real la superó desde el principio. Era patético observar cómo se dirigía a Sofía. Señora, ¿cómo está usted? Y poco faltaba para que se agachara un poco más la famosa genuflexión y le limpiara a la reina los zapatos con la lengua. Y no solo eso, sino que publicó que lo de Leticia tratando de majestad a Juan Carlos incluso en la intimidad, a pesar de ser su suegro, no es tanto vasallaje como estrategia. En una de las pocas entrevistas que Rocas Solano ha concedido en relación al libro, el primo hermano de Leticia afirmó que su prima le había encomendado la labor de vigilar al abuelo en la noche previa al enlace para que no bailase con marquesas. Justo un año después, en septiembre de 2003, apenas 2 meses antes del anuncio oficial de compromiso real, Leticia, junto con el príncipe de Asturias, lo convocó en una reunión privada y allí pidió a David que se deshiciera de la documentación del aborto. Leticia me pidió que recogiese unos documentos y los destruyera. Acudí a la clínica, cogí los papeles en un sobre y los destruí. Es súper sencillo, declaró Rocas Solano en una entrevista para Intereconomía. Leticia llamó por teléfono a la clínica. Dijo que una persona iría a recoger esos documentos. Dio mi nombre y mi documento nacional de identidad. Yo acudí y cogí los documentos. Reconozco que abrí el sobre y vi cuál era el contenido. Los destruí quemándolos en la pila. Leticia, controladora y desconfiada. Según cuenta David Rocas Solano, su prima se volvió una persona obsesionada con el control de todo lo que se hallaba a su alrededor. No hubiera salido jamás en esa fotografía. No es una cuestión de miedo. Es más respeto que otra cosa. En mi familia hay mucha gente que no ha sabido adaptarse. ¿Le parece poco lo que le ocurrió a mi prima Erika? En esta misma entrevista, Rocas Solano habla de Leticia como una persona tremendamente desconfiada. Tanto es así que en reuniones íntimas y familiares, la entonces princesa de Asturias ponía cebos para comprobar si posteriormente había filtraciones a la prensa. Por ejemplo, el nombre de su primer hijo. Dijo que sería un niño y que se iba a llamar Pelayo. Aquello no ocurrió. Nació una niña y se llamó Leonor. Sinceramente, entre los miembros de mi familia había curiosidad. Yo no fui quien lanzó la pregunta. La lanzó su hermana Telma y eso fue lo que ella dijo. Que sería un niño y que se llamaría Pelayo. Efectivamente, se publicó en prensa no mucho después. El golpe final a la reina Leticia.
David Roca Solano estimó oportuno señalar a Casa Real, en general, como responsable de forma omisiva de la muerte de su prima Erika. Su muerte tiene relación con las circunstancias posteriores a la boda de mi prima Leticia y a la condición por la cual se convierte en princesa de Asturias, además de las circunstancias que rodean todo ese entorno. Yo no achaco responsabilidad directa a la Casa Real sobre el fallecimiento de mi prima, pero de manera omisiva sí puedo asegurar que esa omisión sí que pudo producir o fue uno de los factores por los que mi prima Erika tomó aquella decisión. Lo digo así. Yo quería a Erika. Para mí fue un golpe serio, relató David con la voz entrecortada. No hubiera salido jamás en esa fotografía. No es una cuestión de miedo. Es más respeto que otra cosa. En mi familia hay mucha gente que no ha sabido adaptarse. ¿Le parece poco lo que le ocurrió a mi prima Erika? En esta misma entrevista, Roca Solano habla de Leticia como una persona tremendamente desconfiada. Tanto es así que en reuniones íntimas y familiares, la entonces princesa de Asturias ponía cebos para comprobar si posteriormente había filtraciones a la prensa. Por ejemplo, el nombre de su primer hijo. Dijo que sería un niño y que se iba a llamar Pelayo. Aquello no ocurrió. Nació una niña y se llamó Leonor. Sinceramente, entre los miembros de mi familia había curiosidad, más la famosa genuflexión y le limpiar a la reina los zapatos con la lengua. Y no solo eso, sino que publicó que lo de Leticia tratando de majestad a Juan Carlos incluso en la intimidad, a pesar de ser su suegro, no es tanto vasallaje como estrategia. En una de las pocas entrevistas que Roca Solano ha concedido en relación al libro, el primo hermano de Leticia afirmó que su prima le había encomendado la labor de vigilar al abuelo en la noche previa al enlace para que no bailase con marquesas. Justo un año después, en septiembre de 2013, una obra que perdurará por los siglos de siglos, haya o no continuidad borbónica. Leticia se avergüenza de su familia. Al primo díscolo de la reina no le tembló el pulso en el momento en el que escribió que Leticia se avergonzaba de su familia. Además, dentro de los dos apellidos, Ortiz y Roca Solano, había bastante distinción y diferencia intelectual y cultural. En su obra, el autor señala su visión sobre las relaciones entre la familia Roca Solano, los Borbones y la propia reina Leticia. Al respecto, apunta lo siguiente: en cuanto a mi familia, a veces me avergonzaba del exceso de vasallaje que mostraban. A mi tía Paloma, que es una mujer sencilla que a veces raya en el simplismo, toda aquella parafernalia real la superó desde el principio. Era patético observar cómo se dirigía a Sofía. «Señora, ¿cómo está usted?». Y poco faltaba para que se agachara un poco. Apenas 2 meses antes del anuncio oficial de compromiso real, Leticia, junto con el príncipe de Asturias, lo convocó en una reunión privada y allí pidió a David que se deshiciera de la documentación del aborto. Leticia me pidió que recogiese unos documentos y los destruyera. Acudí a la clínica, cogí los papeles en un sobre y los destruí. Es súper sencillo, declaró Roca Solano en una entrevista para Intereconomía. Leticia llamó por teléfono a la clínica. Dijo que una persona iría a recoger esos documentos. Dio mi nombre y mi documento nacional de identidad. Yo acudí y cogí los documentos. Reconozco que abrí el sobre y vi cuál era el contenido. Los destruí quemándolos en la pila. Leticia, controladora y desconfiada. Según cuenta David Roca Solano, su prima se volvió una persona obsesionada con el control de todo lo que se hallaba a su alrededor. Leticia. Las 3 espinosas acusaciones que la perseguirán siempre. Leticia Ortiz tiene un estigma.
Divorciada, atea y republicana son tan solo algunos de los adjetivos con los que el sector más purista de la sociedad quiso desprestigiar la figura de Leticia como inminente princesa de Asturias y hoy como reina de España. Es altamente complicado tener controlado a todo tu entorno, especialmente a estos niveles dinásticos y reales. Es muy difícil intentar callar las bocas de quienes han formado parte activa de tu vida íntima. A fin de cuentas, también es la suya, de quien Leticia no esperaba en ningún caso recibir esta serie de acusaciones es de parte de su primo hermano, el que fuera su abogado y confidente, David Rocasolano. Además, plasmado en un libro, Adiós, princesa-.